una de las cosas que se nos dice es que para qué vino Cristo, dice que fue también para destruir las obras del diablo. Hay muchas maneras en que el enemigo de nuestras almas ha operado en la vida de las personas. Y ahora no basta solamente con alcanzarles para Cristo. La mayoría de los planes de evangelismo están diseñados para ir a los perdidos y traerlos al Señor. No me gusta decir a la iglesia, traerlos al Señor. ¿Pero para qué? Se supone que es para ministrarle al Señor en todas las áreas de su vida. Y precisamente el trabajo de la consejería debe ser un trabajo personal, de persona a persona. ¿Por qué? Porque en el tiempo de consejería se van a presentar cosas vergonzosas que la persona, por supuesto, no va a estar dispuesta así a sacarlo en público. Y el trabajo de consejería consiste no solamente en hablar, sino en oír. Si yo lleno aquí este auditorio y lleno a la gente, le puedo dar muchas conferencias sobre este tema, sobre sexualidad, sobre el mundo de lo oculto. Puedo dar mucha instrucción aquí, pero hay muchos que están luchando con cosas grandes dentro de su vida y necesitan abrirse. Y uno necesita ese trabajo personal con ellos, porque ellos no van a hacer eso. Alguna vez alguien se abre así en grupo, pero la meta de la consejería es tratar los problemas de las personas en privado, que la persona pueda abrir su corazón para ser ministrada. De hecho, cuando ya una persona se está abriendo, ya es una manera en que Dios empieza a ministrar a ella. Porque si nos miramos, vemos por ejemplo en la Biblia, cuando el salmista dice, mientras callé, ¿qué dice? Envejecieron mis huesos. Mientras callé, hay es algo que yo quisiera que las iglesias se pudieran sensibilizar con esto, que las personas, hay personas que nunca han sido escuchadas y a veces cuando han sido escuchadas por alguien no han sido bien comprendidas. Entonces hay personas que llevan el dolor y la carga profunda dentro de que no han sido escuchadas, no han sido debidamente escuchadas y necesitan abrir su corazón. Cuando hacen eso, Dios les empieza a ayudar. Miren, el propio Jesús, siendo el Hijo de Dios, cuando estaba allí momentos antes de ir a la cruz, en Getsemaní, Él tuvo la necesidad de compartir su carga. Como Él no solamente era un ser humano, tenía una parte divina, como sin embargo esa parte humana del Mesías necesitaba un oído receptivo, necesitaba abrir su corazón. Y así fue como él tomó de los 12 tomó a 3 de sus discípulos para abrirle su corazón. Y por cómo él tuvo necesidad de él expresar cómo él se sentía. Él no estaba buscando ningún consejo de ellos. ¿Acaso ellos le podían dar a él un consejo? La misma escritura dice que nunca nadie le dio consejo a Dios. Él pidió consejo. Pero en su condición humana, él estaba expresando una necesidad que todos nosotros los humanos lo tenemos. Porque si él siendo el Mesías tuvo esa necesidad, ¿cuánto más nosotros?
de ser escuchado. Y Él sacó su carga. Él dijo, mi alma está triste, y triste hasta la muerte, muerte de cruz, porque sabía que iba a ser una muerte dolorosa, donde no solamente era el dolor físico, sino también el dolor de los agravios que recibió, los vituperios que recibió, las vergüenzas a las que fue expuesto allí en la cruz, desde el punto de vista humano, porque hasta le desnudaron, pero encima de todo eso, el dolor en la parte del ser interior que sufrió incluso, tuvo que sufrir por amor a nosotros, la separación, eh, la separación del Padre. Por ejemplo, cuando Él dice, Eli, Eli, lama sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él, hay hay toda una serie de dolor que a Él le estaban esperando y Él lo sabía, pero lo conocía. Y Él tomó a esos 3 discípulos aparte para que oraran con Él, y a ellos Él abrió su corazón y dijo, mi alma está triste, triste hasta la muerte. O sea, un consejero no es alguien que está ahí, mira, regla número 1, número 2, número 3. Ahí nosotros... el consejero de por sí, mire, si una persona, algunos que dicen, ¡ay, qué bonito el ministerio de la consejería! Mire, debe saber una cosa, dar consejo tal vez lo podría hacer cualquiera, pero de una manera eficaz para dedicarse al ministerio de la consejería bíblica, dar consolación a través del ministerio de la consejería bíblica, una de las cosas que Dios hace, y es un requisito muy necesario, es quebrantar a la persona. Una persona no quebrantada no puede dedicarse al ministerio de la consolación por medio de la consejería. Una persona no quebrantada jamás se podrá poner en el lugar del sufriente. O sea, mira desde afuera. Pero una persona quebrantada es una persona que Dios, no todos necesitan el mismo nivel o sea, no todos van a transitar por el mismo camino, pero sí todos tendrán que ser quebrantados, aquellos que Dios llama al ministerio de la consejería, al ministerio de la consolación por medio de la consejería bíblica, tendrán que ser quebrantados con sufrimientos en diferentes esferas, así como el Mesías, que es consejero por excelencia, fue quebrantado allí en la cruz, sin él haber jamás pecado. Sin embargo, él fue quebrantado, él sufrió de todo. Antes de ir incluso a la cruz, dice que fue en todo tentado, al igual que nosotros, pero sin pecado. ¿Para qué? Para poder, dice en la carta a los hebreos, para poder llegar a ser sumo sacerdote de la descendencia de la descendencia de Abraham, o sea, de la descendencia de Adán, de toda la raza humana, para que él tuvo que experimentar los mismos sufrimientos, las mismas tentaciones que nosotros los seres humanos, con una diferencia, dice, pero sin pecado, porque no solamente era 100% hombre, sino que en su espíritu él era 100% Dios. Solamente Dios que vino en cuerpo para darse a conocer. El Padre quiso dar a conocer su carácter a nosotros y dar a conocer sus planes para con nosotros. Él se vino a revelar a la raza humana, a revelar, a darse a conocer a la raza humana. Entonces, una de las cosas
que debe saber la persona que es llamado al ministerio de la consolación por medio de la consejería bíblica es una persona que debe ser muy compasiva, que debe mostrar mucha compasión. Es una persona que no puede ser dura interiormente. Es una persona que debe ser sensible. Es una persona que llora con el que llora. Es una persona que se goza con el que se goza. Y por supuesto es una persona que se goza en dedicarle horas y horas a hijos de Dios que necesitan ayuda urgente. Entonces, yo definiría este ministerio de la consejería bíblica no separado del discipulado, pero lo definiría como un ministerio que mira hacia lo que ha pasado, liberación. Y también quiero explicar ese concepto de liberación. Hacia lo que ha pasado, liberarse de ataduras, liberarse de hábitos que no puede la persona por sí mismo vencer, liberarse de formas de pensamiento que adquirió cuando aún no era un hijo de Dios, liberarse de traumas que todavía le siguen persiguiendo, liberarse de la obra de Satanás en su vida pasada. Bueno, y alguno dirá, bueno, pero si ya recibió a Dios, si ya recibió a Cristo dentro, bueno, pues ya es libre, porque la Escritura dice eso. Mire, una cosa es que hay una persona que no es cristiana, que está viviendo su vida sin Dios, que no ha renacido de nuevo, que no ha recibido el Espíritu de Dios, que vive su vida ajeno a la vida de Dios, y esa persona es salva. O sea, esa persona fue arrebatada del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y ahora tiene otra posición. Pero es como una mujer que pare. No es suficiente que una mujer dé a luz un niño. Cuando una mujer da a luz a un niño, no se deja allí tirado en el cunero. A ese niño hay que tomarle de la mano, hay que alimentarle, todo lo demás. Bueno, en el reino de los cielos es lo mismo. Cuando una persona se convierte, ha pasado automáticamente, si de verdad se convirtió, del reino de las tinieblas al reino de su luz. Pero esa persona que pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz, tiene que enterarse ahora de quién es Él en Cristo. No es que se aprenda un versículo y lo diga, no es eso. Esa persona tiene que ir pasando por un proceso para que pueda crecer, desatarse de cosas a las cuales estuvo muy ligado, posiblemente que mucho desde su infancia. Entonces, desligarse de esas cosas es lo que yo explicaba la semana pasada, que es lo que se conoce y se habla allí en Hebreos capítulo 6, versículo 1, como arrepentimiento de obras muertas. Ese es el inicio. O sea, una persona pasó de las tinieblas a la luz, ahora en un proceso de consejería debería existir personas en la iglesia, consejeros capacitados en ese ministerio, y Dios lo quiere, porque además para eso puso el don de pastor maestro, para que
personas con el don de pastor maestro, con el llamado al ministerio de la consolación por medio de la consejería bíblica, ayuden a la persona y le den esperanza y le digan, no, 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 tú no tienes que quedarte con eso hasta que te vayas de este mundo. Mira, esto y esto y esto y esto y esto son cosas que te están impidiendo el crecimiento. Y Dios tiene como meta para ti no solamente salvarte, sí, te salvó de las tinieblas a su luz, pero Dios tiene ahora como meta para ti crecer hasta que tú llegues al conocimiento y a la madurez, a la estatura del Hijo de Dios. Pero el problema grande es que una persona que está atada con a diferentes cosas que quedó atado en el pasado, que su mente se programó de manera equivocada, pues rara vez crece, y lo voy a seguir diciendo, a menos que se desate. En la carta a los Hebreos también habla acerca de eso. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Para qué? Para poder crecer. Cuando una persona